Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Azal Subas y Erkan Merik otra vez en el centro de la tormenta. Una actitud inesperada del prometido de Azal desata un escándalo. Todo comenzó en un evento benéfico celebrado en Estambul, donde varios actores del mundo del entretenimiento coincidieron tras mucho tiempo. Entre ellos estaban Azal Subas y Erkan Merik, quienes habían compartido protagonismo en el pasado y, según muchos, también una historia sentimental que nunca fue confirmada oficialmente. Aunque cada uno había seguido con su vida, los rumores de una chispa latente nunca se apagaron del todo. Azal, comprometida desde hace pocos meses con un empresario alejado del mundo de la televisión, llegó al evento tomada del brazo de su prometido. Sin embargo, la tensión comenzó a sentirse en el ambiente cuando Erkan Merik se acercó a saludar de manera cortés y amigable. Azal. Hace mucho que no nos veíamos, ¿cómo estás?, dijo Erkan, con una sonrisa tranquila y un gesto de abrazo que no fue correspondido del todo. El prometido de Azal, visiblemente molesto, dio un paso hacia adelante y sin levantar la voz pero con frialdad, soltó, «Ella está muy bien, gracias. No es necesario revivir el pasado». Esa frase bastó para que los medios se lanzaran sobre el tema como un incendio. Según testigos del evento, Azal intentó suavizar la situación con una risa nerviosa, pero no pudo evitar que los flashes captaran su expresión de sorpresa. «No quise que esto se volviera un malentendido. Erkan es parte de mi pasado profesional, eso es todo», declaró más tarde ante los medios. Pero la reacción de su prometido no terminó allí. Durante el resto de la noche, se le vio serio, evitando cualquier interacción con otros asistentes. Incluso, cuando se le preguntó sobre su incomodidad, respondió con una frase tajante: «No todos los saludos son inocentes». Lo que parecía ser un simple gesto educado se transformó en el inicio de una crisis mediática. Las redes sociales se inundaron de mensajes divididos. Algunos apoyaban la actitud protectora del prometido, mientras que otros criticaban su falta de confianza en Azal. «Azal no es una niña, sabe lo que hace», comentaba una usuaria en Twitter. «Erkan fue muy respetuoso, la escena la exageró el prometido», escribió otro. En medio del revuelo, Erkan Merik decidió dar su versión en una breve entrevista: «Solo quise saludar a una colega con la que compartí grandes momentos en el set. No buscaba nada más. Me duele que algo tan simple haya generado tanto ruido». Y añadió: «Azal es una gran profesional y una persona admirable. Siempre la respeté y lo seguiré haciendo». Azal, por su parte, publicó una historia en Instagram donde, sin mencionar directamente lo sucedido, escribió: «El respeto y la confianza no se exigen, se construyen con el tiempo». Muchos interpretaron esto como una indirecta hacia su prometido. La publicación de Azal no tardó en volverse viral. En menos de una hora, más de 30.000 personas habían compartido la imagen, acompañándola con comentarios como: «Dilo sin decirlo, Azal, eso fue para él, sin duda», o «Cuando una mujer se siente minimizada, lo hace saber con clase». En cuestión de horas, el tema ya era tendencia nacional y los programas de entretenimiento comenzaron a debatirlo en vivo. Uno de los momentos más impactantes se dio cuando, en medio de una transmisión en vivo, una presentadora muy conocida soltó: «Lo que vimos en ese evento no fue solo una escena incómoda. Fue un grito silencioso de Azal por respeto». A veces, el control no se disfraza de amor, sino de celos. La frase provocó un aplauso unánime en el estudio y encendió aún más el debate. Al día siguiente, Azal fue fotografiada saliendo sola de su departamento, sin el anillo de compromiso en su dedo. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Había terminado su relación? ¿Se trataba solo de una pausa? ¿O simplemente fue un gesto simbólico para dejar claro su descontento? Ninguna respuesta oficial, pero la expresión seria en su rostro decía mucho más de lo que cualquier comunicado podría aclarar. Erkan, por otro lado, mantuvo un perfil bajo. Se negó a dar más declaraciones,
aunque una fuente cercana aseguró que él mismo se sintió mal al ver la reacción del prometido de Asal, no esperaba que eso pasara. Fue incómodo. Pero lo que más le dolió fue ver que Asal quedó en medio. Él no quería provocarla ni incomodarla. Un nuevo giro se dio cuando, durante una entrevista en un programa matutino, una amiga cercana a Asal, también actriz, rompió el silencio. Asal siempre ha sido una mujer independiente. No necesita que nadie hable por ella. Lo que ocurrió esa noche fue una falta de respeto hacia su autonomía. Fue como si de repente alguien quisiera decidir por ella a quien puede o no saludar. Los seguidores de Asal comenzaron a movilizarse con mensajes de apoyo. El hashtag #Asal Libre se posicionó entre los más comentados del país. Muchos recordaron viejas entrevistas en las que la actriz hablaba de la importancia de ser escuchada, valorada y respetada como mujer dentro y fuera de su profesión. Una relación sin libertad no es amor, es prisión, decía en una de esas declaraciones, rescatadas ahora como lema de apoyo. En medio de la tensión, los representantes de Asal emitieron un breve comunicado: la señorita Subas está atravesando un momento personal delicado. Agradece el interés y el respeto de los medios y pide espacio para tomar decisiones con claridad y paz. Esto bastó para que muchos interpretaran que el compromiso pendía de un hilo. Esa misma noche, Erkan Meric publicó un mensaje inesperado en su cuenta de X: el silencio a veces grita más que las palabras. Cuando uno actúa con sinceridad, no necesita justificarse. Paz para todos. Las reacciones fueron diversas, algunos lo tomaron como una reflexión personal, otros como una defensa sutil hacia Asal, y algunos más como una indirecta hacia el prometido de ella. Mientras tanto, el prometido de Asal se mantenía en silencio. Ni una declaración, ni una imagen, ni una aparición pública. Su ausencia fue interpretada como una señal de tensión o incluso de arrepentimiento. Según fuentes del círculo íntimo, se encontraba afectado por la exposición mediática del tema y había decidido evitar cualquier confrontación pública. Las últimas imágenes captadas mostraban a Asal visitando a una amiga en común con Erkan, lo que reavivó las sospechas de que algo más podría estar pasando entre ellos. Aunque no hubo contacto directo, la cercanía entre ambos entornos volvió a alimentar la narrativa de una posible reconciliación, o al menos, de una conexión que nunca terminó del todo. En redes sociales, los fans comenzaron a construir teorías, cronologías de eventos y hasta editaron videos con música melancólica mostrando los mejores momentos de Asal y Erkan en sus antiguos trabajos. Lo que no se olvida, no se supera, escribía una fan bajo una de esas publicaciones. La historia está lejos de terminar. ¿Asal romperá su compromiso? ¿Habrá un acercamiento sincero con Erkan? ¿O simplemente estamos siendo testigos de una mujer que empieza a reclamar el lugar que merece? Por ahora, lo único cierto es que Asal Subas ha demostrado una vez más que su voz pesa, incluso cuando habla con sutileza. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue exagerada la reacción del prometido? ¿Crees que aún hay sentimientos entre Asal y Erkan? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de esta historia que aún tiene mucho por revelar. Y hasta aquí nuestro informe de hoy. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video.